Hoy en día, tatuarse es tan, pero tan normal que... Cuando le preguntas a la gente que no tiene tatuajes, que seguramente no se vaya a tatuar nunca, o que ya sea porque le dan miedo las agujas o porque no sabe si se va a arrepentir o lo que sea, pero tú después dices, ¿pero sabes qué te tatuarías? Y la gente le dice... Sí, me tatuaría esto, me tatuaría aquello. O sea, incluso las personas que no quieren tatuarse piensan en qué se harían, dónde se lo harían o cómo se vería. Y aunque no lo parezca, esto es algo muy nuevo, porque no hace más de 30 años el tatuaje en Colombia seguía siendo un tabú. Fue tabú mucho tiempo. Para cualquier trabajo, si usted tenía un tatuaje, parce, se echó la cruz. No le daban trabajo. Sencillamente porque asociábamos el tatuaje a lo marginal y a lo negativo. Siempre tenía un contexto y una connotación negativa. Cuando se subía a un bus, todo el mundo apretaba el bolso. Y lo señalaban a uno, se codeaban y mire. Pero hoy en día no, mano, esto las señoras lo paran a uno. Tan lindos sus tatuajes, venga, déjeme los ver. Hoy uno ve tatuajes por todas partes. Ariana Grande se tatuó por error la palabra barbacoa en japonés. David Beckham fue de los primeros futbolistas en tatuarse y se convirtió en un sex symbol global. Angelina Jolie lleva tatuadas las coordenadas de nacimiento de sus hijos. Los vemos en ejecutivos, profesores, cirujanos, hasta hay abuelitos con algún tatuaje. Entonces ya ahí la sociedad dice, uy, bueno, ya no son solo los delincuentes, ¿no? Uno va por el metro y ya no le sorprende que la gente vaya tatuada. Ya vemos a alguien en una oficina, ¿no?, con las mangas de las camisas largas y puede estar o no puede estar tatuado, da igual. Pero ¿desde cuándo da igual? ¿Cómo fue que el tatuaje pasó de ser una marca de exclusión a una forma de expresión artística? ¿Cuándo empezó a importar tanto quién nos tatúa? Al punto que hoy hablamos de tatuadores como autores. ¿Y qué dice eso de nosotros mismos? Bienvenidos a ¿Por qué gastamos?, el podcast de NUN. Mi nombre es Juan Fernando Sánchez y hoy vamos a hablar de tatuajes. Hoy en día, tatuarse ya no está mal visto. Eso para nadie es un misterio. Lo que sí resulta misterioso es por qué a lo largo de la historia estuvo tan mal visto, siendo algo que los seres humanos hemos hecho desde siempre. Si tuviésemos que hablar de naturaleza humana, podríamos decir que la naturaleza humana está tatuarse. Él es Pablo Cerezo, librero, escritor y autor de El cuerpo enunciado. Un libro que les recomiendo muchísimo si quieren profundizar en este tema. Y lo que él dice es súper revelador, porque si hay algo que sabemos es que tatuarse es una de las pocas prácticas que compartimos a lo largo de la historia y por todo el mundo. En América, en Europa, en el Pacífico. En las estepas del sur de Siberia, en la antigua China, en Japón, en África, en la América prehispánica. Cada ejemplo nos dice algo sobre cómo nos relacionábamos con los tatuajes en el pasado. Pero además... son pistas suficientes para decir, es que lo normal seguramente sea tatuarse. Entonces vamos a pensarnos por qué de repente ha habido un parón y nos pensamos que tatuarse era la anomalía, cuando antes de ese parón era la regla, ¿no? Desde nuestras primeras civilizaciones, el tatuaje ya era una herramienta para trazar fronteras. O sea, para diferenciarnos y para decir quién era parte del nosotros y quién pertenecía al mundo de los otros. Los persas lo habían hecho antes que ellos y era usar el tatuaje para marcar a los cuerpos disidentes. El tatuaje se ha usado para muchas cosas, ¿no? Lo usaron mucho para marcar a la gente como tal. Fue símbolo de esclavitud también mucho tiempo. A quien escuchan es a Alejandro Páez, más conocido como Spider, es tatuador con más de 30 años de experiencia y organizador del Expo Tatú de Bogotá y Medellín, uno de los eventos más importantes del gremio en América Latina. Marcan a los delincuentes, ¿sí?, dependiendo de dónde cometieron el delito, qué delito fue. Y ella es Catalina Fonseca, conocida en el mundo del tatú como Malandrina. Lleva 17 años tatuando, tiene su propio estudio en Bogotá y se especializa en el estilo oriental. Pero unos siglos después, los tatuajes fueron prohibidos en Occidente y casi que desaparecieron por causa del cristianismo. Cuando se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano, y de repente el emperador Constantino, en el año 313, dice, se acabó, prohibido tatuarse. ¿Y por qué estaba prohibido tatuarse? Bueno, pues porque si el ser humano estaba hecho a imagen y semejanza de Dios, cualquier incursión en el cuerpo era pues una profanación. Y aunque lo parezca, esta tampoco es la respuesta al por qué tatuarse fue tabú. Lo único que consiguió esa prohibición fue que el tatuaje desapareciera por un tiempo. Desaparece, más o menos, hasta que el capitán Cook en el siglo XVII visita los pueblos polinesios del Pacífico y documenta con muchísimo detalle no solo cómo se tatuaban, sino también cómo pagaban por esos tatuajes. A través de clavos, cuentas de vidrio, telas, tabaco.
Y tatú, de hecho, es la palabra que se empleaba porque es el ruido que hacían con conchas, con palos afilados, golpeando, y eso es lo que sonaba, el tatú. Pero esto no fue ninguna novedad. El mismo Cristóbal Colón, en sus diarios, ya describía cómo algunas tribus americanas se pintaban la piel de rojo. Lo que sí cambió por completo la historia del tatuaje fue que James Cook y su tripulación no solo documentaron lo que vieron, sino que se lo llevaron de vuelta. Y por primera vez, las sociedades europeas pudieron ver esas marcas de cerca. Y claro, eso que era exótico, salvaje y distinto, empezó a exhibirse como un espectáculo. Esa fascinación se lleva también a las ferias. Y es cuando resurge el tatuaje, ¿no? Y resurgió para quedarse. ¿A través de qué? O bueno, mejor dicho, ¿de quiénes? Primero, de los marineros que empezaron a tatuarse a bordo como un gesto de camaradería, pero también y sobre todo para matar el tiempo. Y pagaban por esos tatuajes entre 3 peniques y un chelín. O a veces hacían trueques con alcohol y cigarrillos. Segundo, el espectáculo. Los tatuajes se volvieron muy comunes en circos, carnavales y ferias. Y así nació la figura del showman tatuado, como el capitán Constantinus, que llegó a ganar $1,000 semanales en Estados Unidos solo por mostrar su cuerpo, por lo que fue de los primeros en exhibir sus tatuajes públicamente y con orgullo, pero además en vivir de ello. Y tercero, empieza a ser usado por los reyes, por la gente de la nobleza, gente que tenía pues el poder adquisitivo para viajar, ir a tatuarse a Japón, bueno. El tatuaje se había vuelto una cosa que se había extendido mucho entre la aristocracia europea. Es decir, tenemos un momento histórico donde de repente lo que se tatuaban era lo más abajo que había, ¿no?, en el escalafón social, y luego tenías a condes, duques y reyes tatuándose. Incluso se rumorea que la reina Victoria tenía un tatuaje de un tigre oculto, porque claro, en esa época todo esto se hacía de forma clandestina. Entre la aristocracia, el tatuaje era un lujo escondido, reservado a círculos privados. Y esto es súper diciente, porque lo que antes se asociaba a lo marginal empezó a convertirse en algo exclusivo. Pero también en algo más. Fue el primer guiño a la forma en que hoy nos tatuamos, que es por pura individualidad. En todo este cambio histórico, el tatuaje empezó a tomar esta relevancia estética. Yo no me tatúo porque me quiero marcar y quiero pertenecer a una tribu negativa, sino porque quiero también expresarme y marcar mi identidad como una persona libre. A quien escuchan es Brian Sánchez M., artista plástico, director de arte, muralista y tatuador desde hace 25 años. Y lo que Brian dice es fundamental, porque durante mucho tiempo los tatuajes no decían tanto «esto soy yo», sino más bien «de acá vengo». Pero esto cambió y fue gracias a que ocurrió algo clave en 1891. Que es cuando Samuel O'Reilly en Nueva York coge una patente de Thomas Alva Edison, la lleva a la aguja del tatuaje e inventa la máquina de tatuar. ¿Y qué implicó eso? Pues primero que empezamos a pagar más. En ciudades como Liverpool, un motivo pequeño costaba entre 1 y 2 chelines. Pero una pieza a color podía llegar a las 20 libras esterlinas. El salario de 3 meses para un trabajador promedio. Segundo, surgió el tatuaje de lujo. Algunos artistas japoneses tatuaban en hoteles o clubes privados a miembros de la alta sociedad. Y un tatuaje de cuerpo entero podía costar hasta 100 libras. Más de medio salario anual de un profesional de clase media. Y tercero, tatuarse empezó a doler menos. Era más fácil de aprender, más rápido de hacer. Y eso abrió la puerta a que cualquiera pudiera tatuar y ser tatuado. Algo que obvio no le gustó para nada a la aristocracia. ¿Y qué pasó? Pues que el tatuaje volvió a ser mal visto. Y ahí sí que terminó de consolidarse el estigma. Ya no era un elemento de distinción, ya no era que te habías tatuado un tigre bengalí porque habías estado, ¿no?, en Asia, sino que de repente se empezaba a tatuar muchísima gente. Y ahí es como llegamos prácticamente al siglo XX, ¿no? Sobre todo vinculado de nuevo a los soldados de los Estados Unidos, por ejemplo, los que amplían muchísimo el uso del tatuaje son los marineros. O sea, los hombres de la Armada y sobre todo los que regresaron de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Pero en la segunda mitad del siglo XX ocurrieron 2 cosas que cambiaron para siempre la manera en que veíamos los tatuajes. La primera fue una campaña publicitaria. En los años 50, Marlboro
lanzó al Marlboro Man, un vaquero tatuado que transformó la imagen de la marca y contribuyó a que el tatuaje pasara de ser un símbolo criminal a representar fuerza, libertad y masculinidad rebelde. Y de repente, una semana después, tenían las oficinas a reventar de cartas de estos, sobre todo, excombatientes de la Segunda Guerra Mundial que habían encontrado un referente y que aquella cosa que había sido un símbolo de orgullo entre ellos y luego un símbolo de agravio en términos sociales volvía a ser reconocido, ¿no? Y lo segundo que pasó fue que llegaron los 60s y los 70s, o sea, la época de las contraculturas, de Janis Joplin, los hippies. Los punks, los moteros empiezan a tatuarse, pero ahí el llamamiento es diferente. Ahí lo que están gritándole al mundo es: oye, todo lo que tú dices que soy, efectivamente lo soy, pero lo llevo con orgullo. Y ese orgullo de ser lo que la sociedad no quería que fueras también llegó a Colombia. Leonardo Ríos, un caleño que aprendió a tatuar en Coney Island, Nueva York, fue nuestro pionero en los años 60 y trajo el tatuaje a Colombia influenciado por el movimiento hippie en Estados Unidos. Y en 1988, el belga Daniel Severi abrió en Bogotá el primer estudio oficial del país, Dani Tattoo. Desde entonces, el tatuaje empezó a posicionarse en Colombia y a ser impulsado sobre todo por los rockeros y los metaleros. O sea, el tatú al comienzo se asociaba mucho con el rock y lo que le digo acá pues se expandió más por ese lado y se generó más por ese lado la onda, ¿no? Se entraba a una tienda de tatú, siempre están escuchando rock o metal. En esa época, tatuarse en Colombia era una cosa muy distinta a lo que es hoy. Había pocos tatuadores y casi ninguno tenía un estudio propio. En cambio, actualmente, se calcula que hay unos 1.200 tatuadores en el país y más de 500 estudios solo en Bogotá. Colombia es un exportador de artistas por excelencia, somos una potencia hablando de tatuajes. Yo viajo mucho, voy a muchas expos en todas partes. El tatuador colombiano es muy respetado. Pero hasta entonces el tatuaje seguía teniendo una única dimensión, la del significado cerrado. Es decir, un tatuaje decía exactamente lo que mostraba, pero de repente eso en los 90s cambia. Es decir, si antes uno se tatuaba una golondrina y eso era reconocido por todo el mundo, de repente un montón de gente empieza a tatuarse cosas y le da su significado propio. Y eso no solo hizo que más personas se animaran a tatuarse, sino que quienes ya lo hacían empezaran a tatuarse más y más, hasta casi no dejar piel sin tinta. Ya realmente no cuento cuántos tatuajes tengo, porque tengo el cuello, la parte del cuello, todo el pecho también tatuado, los 2 brazos, toda la espalda, las 2 partes de la costilla y toda una pierna, la pierna derecha. Entonces básicamente me queda espacio es en el abdomen y la pierna izquierda como tal. Él es Mitch y es Nubanker. Mi nombre es Michel Sastre, más conocido como Mitch. Actualmente soy diseñador de producto en Nu y cuento con tarjeta de crédito y cuenta de ahorros. Y como pudieron escuchar, Mitch es una persona muy tatuada que trabaja para el sector financiero, algo que hace 30 años nadie se había imaginado que fuera posible. En ese entonces era impensable que una empresa contratara a alguien tatuado. Hoy, en cambio, muchas marcas no solo lo permiten, sino que lo promueven. Y lo promueven porque el tatuaje se convirtió en una forma más para conectar con su público. O sea, hoy podemos hablar del tatuaje como un producto masivo y completamente amplificado. Pero en esa ampliación implica que el componente subversivo ya no existe, que creo que es lo que se termina de romper en los años 90. De repente el tatuaje ya no es subversivo, de repente el tatuaje no es una anomalía. Yo creería que más o menos en esa época empezaron como estos programas de televisión de tatuaje. Cuando aparecieron esos programas Miami Ink, Ink Master, que hicieron también que la gente se abriera mucho más, como que lo viera de una manera diferente. Ella es Lady Vargas, ilustradora, artista plástica y tatuadora. Tatúa desde hace más de 10 años y además dirige una galería de arte contemporáneo en Medellín. Después de estos realities empezaron a mostrar que claro, el tatuaje podía tener un sentido positivo, un sentido conmemorativo. Ese fue un momento de gran apertura para el tatuaje en Colombia y en Latinoamérica. Ellos mostraron una cara del tatuaje que nadie había visto. Cuando la gente vio eso, explotó a tatuarse. Pero hay quienes dicen que todo cambió gracias a los artistas, que fueron ellos quienes transformaron el tatuaje en lo que es hoy. Yo creo que ahí tuvieron que entrar los artistas, porque es desde el arte, desde donde se piensa la imagen como símbolo, no la imagen por la imagen. Esto es algo que se conoce como artificación, es decir, el proceso por el cual una práctica que no era considerada arte empieza a serlo.
Pasó con el cine, pasó con la fotografía y al parecer también está pasando con el tatuaje. Yo relaciono mucho el tatuaje como un producto de consumo, pero también con el carácter de arte que yo vendo. Como yo pinto en el papel, yo pinto en la piel. Y es que la gente, a través de las imágenes que uno hace, la gente sí logra leer muchas cosas. No solamente ven el resultado de un tatuaje, sino que ven una forma de pensar, una forma de expresarse. Yo ya lo veo es como si fuera un fresco, como si fuera una pieza de museo, algo que yo pueda llevar en mi cuerpo y decir, esa obra es de este artista. Y una de las consecuencias más importantes de la artificación es que también cambió nuestra relación con quienes nos tatúan. Hoy no solo buscamos a alguien que sepa tatuar, buscamos autores. Tanto así que hay personas como Mitch que se tatúan toda la vida con un solo artista. O sea, para que a mí otra persona me haga un tatuaje muy difícil. No sé, siento que las partes del cuerpo pues no se le entregan a cualquier artista. Porque hoy tatuarse no es solo ir, que te hagan un dibujito bacano y listo, para la casa. Hoy nos tatuamos un estilo, un trazo, un nombre. Y al mismo tiempo eso hace que en un mundo donde es difícil distinguir lo bueno de lo malo, porque hay tantas cosas, de repente haya gente con un nombre muy exquisito, que tatúa muy caro precisamente porque es un ejercicio de diferenciación, que opta por un tatuaje muy bueno. Que porque este tatuador me gusta mucho, entonces me quiero tatuar con él, cualquier diseño que él tenga. Si hay gente que le dice a uno, ¿qué quieres tatuar? ¿Sí? Y se hacen lo que uno les dice. Ya la gente quiere buscar el tatuaje de este estilo y por ende de este artista, y eso es lo que lleva a que la gente ya incluso viaja alrededor del mundo a coleccionar las piezas y a pagar un dineral por ellas. Pero hablemos con cifras. En 2024, el negocio global de los tatuajes ya movía más de $2.000 millones según Fortune Business Insights. Y ojo a este dato. En sus 14 ediciones anteriores, Expo Tatuaje Medellín ha reunido a más de 100.000 personas, lo que la pone entre las expos más grandes de Latinoamérica. Entonces, con estas cifras en mente, no es raro que los tatuajes se hayan convertido en un negocio tan grande, porque un tatuaje pequeñito en cualquier estudio en Colombia puede costar alrededor de 80.000 pesos. Pero cuando se trata de un tatuaje de autor, ya estamos hablando de 1 millón para arriba. Y de millón en millón nos llenamos de tatuajes. Yo me llevo tatuando desde los 16 años aproximadamente. Creería que por ahí desde los 16 años, 13 millones, 12 millones 500. Y en algunos casos, muchísimo más, como el de Tim Steiner. Su espalda fue tatuada por el artista belga Wim Del Boye y vendida a un coleccionista por 150.000 euros, con la condición de que, tras su muerte, su piel sería extraída y conservada como parte de una colección privada. No comparto tanto esa situación de que el tatuaje se vuelva una obra de arte. Realmente uno ve vainas que son absurdas, que no tienen discurso, que no generan ninguna función en sí en la sociedad. Pero si lo hace tal persona, pues es arte, ¿sí? Y lo venden por millones. ¿Pero qué opinan ustedes? A nosotros nos encantaría leerlos en los comentarios y que nos den su opinión. ¿Es o no es el tatuaje una forma de arte? Ahora, más allá de si es arte o no, hay algo que sí está claro. Y es que el tatuaje se ha convertido en una de las formas de expresión más potentes de nuestra generación. El tatuaje es esa historia que tengo y que quiero contar. Porque si me estoy haciendo un tatuaje es porque alguien lo va a ver y me va a preguntar por ese tatuaje. A lo hoy digamos que hay mucha gente que se tatúa palabras y se las tatúa en zonas visibles porque quiere hablar de ese tatuaje, porque quiere hablar de esa historia. Tengo un tatuaje que es una moto y fue porque en una época pues fui muy aficionado a las motos clásicas. Entonces siempre que lo veo me lleva como a esos momentos en los cuales pues yo como a mis 20 salía a rodar en las noches, no importaba el frío, la lluvia. Pero entonces, todo esto debería hacernos pensar. ¿El tatuaje sí o sí tiene que tener algún significado? ¿Ustedes qué piensan? Hablemos de esto en los comentarios. Yo creo que la respuesta es sí y no. Depende de la persona, depende del momento y, obvio, depende del tatuaje. A ver, razones para tatuarse hay millones, pero no deberíamos confundir las razones con que todos los tatuajes tienen un significado. Cuando tuve la oportunidad de tatuar a James, mucha gente me escribía que quería tener el tatuaje de James. Eso también hace parte del fenómeno hoy del tatuaje. La gente quiere tatuarse muchas veces no por lo que ve, sino que quiere sentir. Lo que sintió cuando vio ese tatuaje que tanto le gustó. Porque sí, también podemos tatuarnos simplemente porque una imagen nos gusta. A ver, yo me los hago para mí, obviamente.
para mi gozo y satisfacción. ¿Por qué? Porque estoy dibujando mi piel con algo que me gusta mucho, que me gusta tanto que lo quiero tener ahí toda la vida, ¿no? Y yo estoy muy tatuado. De hecho, me estoy tatuando acá mientras estamos hablando. Además, hay que recordar que el tatuaje Ya es algo de consumo y pues que la gente ya lo acepta, porque ya es como un canon de belleza que se está estableciendo, ¿no? y que está empezando a definir cómo queremos vernos. Porque hoy en día un cuerpo lleno de tatuajes puede ser tan deseable como unos abdominales marcados o una piel perfecta. Tanto así que ahora hasta nos vestimos para lucirlos y para que los demás los vean. Por ejemplo, a mí me gusta que los tatuajes combinen con las camisetas. Entonces, por ejemplo, uso camisetas donde dejo ver un poquito más expuesto el cuello. Me gusta usar mucho camisetas blancas porque contrasta mucho los tatuajes blanco y negro que tengo, digamos, en el cuello. En otras palabras, la mirada del otro, que antes nos detenía a la hora de tatuarnos, hoy puede ser uno de los mayores motivos para hacerlo. Porque de una u otra forma también nos tatuamos para que nos miren. Ante la pregunta de si nos tatuamos para que nos miren, hay una frase en Adal Suau que me gusta mucho que dice que claro que la mirada del otro importa, porque si la mirada del otro no importase, la mía no importaría tampoco, ¿no? Poder mostrar tus tatuajes es símbolo de poder, pues también obviamente tú quieres atraer miradas y los destapas y los muestras, ¿no? Claro que los mostramos, nos gusta exponerlos. Y nos gusta porque hoy en día no basta con estar tatuado, lo que importa es qué te tatúas, cómo lo llevas o qué estilo elegiste. Y gracias a este uso que les hemos dado, el tatuaje se ha vuelto una prueba de que el mundo es cada vez más diverso y más libre. Y esa libertad está presente incluso en la forma en que manejamos la plata. Tanto así que ahora hay más de 700 cajitas de Nu con el nombre tatuaje. O sea, ahora mismo hay más de 700 personas ahorrando para su próximo diseño. Y díganme si eso no habla de cómo hoy decidimos con más libertad qué hacer con nuestras finanzas, con nuestro cuerpo y con quiénes somos. Yo también siento que el tatuaje es una forma de decir, no, esto hace parte de este momento, o sea, como de estas expresiones de libertad en todos los sentidos, y el cuerpo se convierte en la forma de decir eso. Hoy en día la gente tiene más libertad de expresión. No hay tanta restricción. La gente puede ser más sí misma. La gente perdió fue el miedo de hablar y decir las cosas y exteriorizar lo que quiere. Y ya no le da pena ser sí mismo. Y así como nos sentimos con ese derecho de ser como queremos ser, pues también aceptamos que los demás sean como quieran ser. Yo siento que ahorita, hoy en día, con la cantidad de personas que se están tatuando, con la cantidad de referentes que tú ves en Instagram, en Pinterest, yo creo que ya no soy diferente. Yo creo que antes como que soy parte de lo que tú ves en las redes, por decirlo así. Cuerpos tatuados, cuerpos con diferentes estilos. Pero miren que por eso también nos da miedo tatuarnos. Como tenemos tanta libertad y tantas opciones de escoger cómo queremos que nos vean, pues nos da miedo que en el futuro no nos guste cómo nos vemos. Por eso nos cuestan tanto los primeros tatuajes. Y por eso les cargamos de sentido, porque es la manera que tenemos de, bueno, ya que vamos a romper esta barrera, vamos a, en la medida de lo posible, hacerlo con algo un poquito de sentido. Por eso los primeros tatuajes son sobre nuestros abuelos o nuestros amigos o estas cosas tan importantes de las que creemos que no nos vamos a arrepentir nunca. Pero hay que hacer una distinción. No es lo mismo arrepentirse de un tatuaje a sentir que la razón por la que nos lo hicimos ya no hace parte de nuestras vidas. A veces el tatuaje sigue teniendo sentido, aunque la persona, el momento o la emoción que lo inspiró ya no estén. Y está bien, porque de eso va a vivir, porque vivir pasa por tomar partido, ¿no? Y el tatuaje es una cosa muy importante, pero es un recordatorio precisamente de nuestro paso por este mundo en ese sentido, ¿no? De que, bueno, que vivir es tomar decisiones, algunas salen mejor, algunas salen peor, pero lo importante es tomarlas, ¿no? Y más importante todavía, hacer todo lo posible por tomar esa decisión bien. Porque una cosa es arrepentirse del tatuaje y otra muy distinta es arrepentirse de haberse tatuado. Y aunque nunca vamos a tener la certeza total, sí que hay formas de reducir el margen de error. Yo les pregunto, ¿qué se siente tener que pagar 2 veces por no haber elegido bien desde el principio? Si alguien se va a tatuar, lo que hace que valga la pena ese dinero que vas a dar es que ese tatuaje sea muy bueno. Porque si vas a pagar mucho para después borrarlo, arreglarlo,
te va a salir al doble. Entonces, pensándolo económicamente, es elegir muy bien quién te va a tatuar. Y eso significa pues estar dispuestos a pagar un poquito más, con tal de que sea la persona correcta o el tatuador que de verdad te genere confianza. En otras palabras, nunca irnos por la opción más barata. Porque eso pasa mucho, la gente busca el tatuaje más barato y después tiene que volver a pagar para que un buen tatuador le organice el tatuaje. Yo digo que hay dos tipos de costo, uno el financiero y otro es el del dolor, porque, o sea, es plata de tu bolsillo, pero también duele hacértelo, y hacerte un tatuaje mal, pues duele en las dos partes, ¿no? Físicamente y en el bolsillo. Entonces, consejo: tomarse el tiempo, revisar muy bien las redes sociales, no que mi amigo y el amigo de mi amigo tatúa, no. Visitar su espacio es para mí súper importante porque tú tienes que ver dónde te van a tatuar, ¿no? Es algo también que es de salud. Siempre va a haber alguien que pueda hacerte un buen tatuaje. La clave está en no asumir que hay una única oportunidad o una única persona capaz de hacerlo y además, Pues que sea un precio justo, ¿no? Por eso también mirar varias personas, porque pues hay gente que cobra ya demasiado caro o gente que cobra ya demasiado barato. Entonces, cuando es demasiado barato, pues es sospechoso, ¿no? ¿Qué tipo de materiales usan? ¿En qué condiciones me tatúa? ¿Va a ser algo de afán porque es barato? y si algo no queremos es que las cosas se hagan con afán. Es fundamental darse el espacio para revisar bien el diseño, pensar si realmente te representa, escoger con calma el lugar del cuerpo o incluso esperar a que se libere la agenda de ese tatuador que te genera confianza. Porque también la gente, por no esperar una cita algunos meses, entonces prefiere ir a tatuarse rápido en cualquier lugar y pasa lo mismo, le toca pagar el doble para que le organicen el tatuaje. Entonces, definitivamente no tatuarse con afán y sobre todo resolver todas las dudas antes de sentarte en la camilla. Siempre preguntar todo lo que sientas que necesitas preguntar. No hay pregunta mala ni inválida. Un tatuador que no te quiera responder preguntas, desconfía. Y finalmente, como tatuarse a veces puede ser una inversión considerable, lo mejor es planearlo con anticipación. Uno tiene que planear muy bien como el tatuaje porque pues hay que ahorrar para hacérselo, tener la disposición del tiempo. Y hay otra cosa y es que uno tiene que abonar para poder separar como la sesión. Entonces tampoco puede haber arrepentimiento porque si te arrepientes en cierto punto pues vas a perder también ese dinero. Entonces, para no terminar arrepintiéndonos, ni antes ni después de tatuarnos, hay 3 cosas claves. Averiguar bien, planear con tiempo y, claro, ahorrar. Sobre todo si es un tatuaje que puede salir costoso. Y eso lo puedes hacer desde ya con un CDT de Nu, en el que puedes guardar tu plata con plazos de ahorro de 60, 90 y 120 días. Y así puedes ver cómo, mientras te preparas para tatuarte, tu plata crece. yo siempre he pensado que elegir un buen tatuador es cuestión de amor propio, porque es lo que se va a llevar sobre la piel. O sea, que puede ser más importante que lo que vas a llevar toda la vida sobre la piel. Entonces, si vamos a cuidar de algo, cuidemos de nuestras finanzas y a través de ellas cuidemos cosas tan fundamentales como nuestra relación con el cuerpo y con nuestro futuro. Mi nombre es Juan Fernando Sánchez y nos escuchamos en el próximo episodio de ¿Por qué gastamos?, el podcast de Nu. Las marcas mencionadas en este episodio son producto de la investigación y las conversaciones con los invitados. No son una recomendación por parte de Nu. La investigación, concepto y desarrollo de este episodio estuvo a cargo de Andreu Pulido Alonso, Johnny Martínez Cano, Juan Pablo Ramírez y Araceli López. El fact-checking estuvo a cargo de Andreu Pulido Alonso. La musicalización es de Juan Diego Bernal y Santiago Bernal, todos de Naranja Media. La revisión editorial de este episodio fue hecha por el equipo de Nu Colombia. El diseño visual y arte de la temporada fue dirigido por el equipo de Nu y Monks Colombia.